Buen día compañeros, mi nombre es Juan David Salas. El día de hoy vengo a hablarles sobre los convertidores digital analógico mediante el método escalera R2R. Como podemos ver en la siguiente simulación, tenemos un circuito con varias resistencias que pueden ser variables, un voltaje de referencia de 10 voltios y unos switches que nos va a representar las entradas digitales. Entonces, como podemos ver a continuación, vamos a explicar un poco breve el funcionamiento de este circuito. Quería hablar antes sobre unas ventajas que tiene este circuito y una de ellas es que tiene una alta velocidad de conversión. Entonces, a medida que vayamos ingresando los valores, ella nos va realizando las conversiones rápidamente y pues su funcionamiento es relativamente sencillo a comparación de otros convertidores. El inconveniente de este tipo de circuitos es que los valores tienen que ser exactos, los valores de las resistencias tienen que ser exactos porque ya nos puede afectar el tipo de salida. Y también, pues como podemos ver, se requieren de bastantes resistencias para poder realizar las conversiones. Entonces, para explicar este método, es importante sobrehablar el tema de Thevenin, ya que a medida que vayamos realizando el ingreso de datos digitales, él me va a realizar el cálculo mediante las resistencias equivalentes, que es el método de Thevenin. Entonces, vamos a iniciar las simulaciones para ver cómo me va a ingresar los valores y de acuerdo a una tabla de verdad que ya tengamos, podemos ir realizando las combinaciones respectivas de los bits que ingresa. Entonces, como podemos ver, cuando activamos el bit 1, ya nos cambia el valor aquí inmediatamente. Entonces, cuando está con el voltaje de referencia nos arroja este valor, pero pues ya cuando lo normalizamos, lo aterrizamos a tierra, que va a ser un 0 lógico o un 1 lógico, como lo vemos así. Y a medida que vayamos activando los bits, me va a ir cambiando los valores, ya que a medida que va ingresando el voltaje por las resistencias, me va a ir restando cada vez la mitad del valor que ha pasado por, digamos, R5 y R1. Entonces, si ingresamos el voltaje por aquí, a medida que vaya ingresando, me va reduciendo a la mitad del voltaje que ya ingresó y me va a empezar a arrojar. Si activamos un 1 en el bit 2, me va a empezar a sacar las mitades que van ingresando por las entradas lógicas. Y a medida que vayamos activando el bit 3, todos me van a arrojar cambio en el voltaje de salida. 4. Ahí tenemos los 4 bits en 1. Entonces, si queremos realizar algún tipo de cambio, podemos aterrizar 2 y aterrizar 3 y nos va a dar un voltaje equivalente que va a ser la inversa del voltaje que tenemos a la salida del amplificador operacional. Entonces es básicamente el funcionamiento de este circuito R2R, que como podemos ver es bastante sencillo. Entonces, a medida que vayamos ingresando un voltaje por medio de uno de los bits y a medida que vaya pasando por el resto, bueno, en este caso tenemos que el de mayor significativo va a ser R5. Entonces, a medida que vayamos ingresando los valores, me va a salir el voltaje de referencia hacia el amplificador operacional y tenemos la salida como podemos ver aquí. Entonces, muchas gracias por su atención.